Los hechos históricos que anteceden a la creación del IFIR tienen una cronología que se remonta a varias fechas importantes en el siglo XX y de la mano de destacadas personalidades que fueron fundamentales en el desarrollo de la física en Rosario. Por los años 40, el ingeniero Cortés Pla, por ese entonces decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, fue un impulsor de gran importancia en la historia de la física, logrando incorporar entre los profesionales al primer físico, el científico italiano Andrea Levialdi. En este contexto, merece destacarse también la figura del ingeniero Mario Báncora, quien, habiendo retornado del Radiation Laboratories Berkeley, emprendió la construcción de un ciclotrón en 1954. En la década del 60, el doctor Mario Alberto Castagnino comenzó a forjar la idea de cambiar el departamento de física, dedicado primordialmente a la enseñanza de física elemental, a otro, donde la investigación tuviese cabida. En 1965, se suma al departamento de física el licenciado en física Oscar Sandrón, pasando a ser el único graduado en física integrante del mismo hasta ese momento. Finalmente, y bajo la dirección del doctor Walter Mulhall, se crea la licenciatura en física por resolución de rectorado el 5 de enero del año 1967. 10 años después de una ardua labor, se logró consolidar la formación de nuevos profesionales, la pasión motivada hacia la investigación y el posible establecimiento de una verdadera escuela científica local. A finales del año 1980, se crea el Instituto de Física Rosario, IFIR. Inicialmente fue integrado con los grupos de investigación que se desempeñaban en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad de Rosario. Las actividades se plantearon en dos áreas, la de física teórica y física aplicada. A lo largo de su historia, se sucedieron en su dirección los doctores Mario Castagnino, Guillermo Kaufmann, Rodolfo Racia, Oscar Sandrón, Alejandro Cecato, Rubén Piacentini y el doctor Roberto Rivarola, quien cumple esta función en la actualidad. Las líneas de investigación del IFIR son las siguientes: física atómica, molecular y biológica, ciencia y tecnología de materiales, teoría de la materia condensada y ciencias de la Tierra y del universo. La división de física atómica, molecular y biológica está integrada por los siguientes grupos de investigación: colisiones atómicas, óptica aplicada a la biología y físico-química de interfaces y nanoestructuras. Los trabajos que hacemos, digamos, se pueden inscribir en lo que sería una parte casi puramente académica, es decir, hacemos física básica, que no tiene una aplicación directa. Entre ellos, por ejemplo, bueno, estudiar colisiones atómicas, estudiar la estructura íntima de la materia. Entonces, bueno, siempre dan información acerca de cómo está constituido aquello que vemos en la vida cotidiana, es decir, la estructura más microscópica, que no se alcanza a ver ni con un microscopio, digamos, hay que ir más allá. Luego hacemos trabajos que siguen siendo de física básica, pero que tienen una intención que es servir de puente con otras disciplinas. Son todos modelos y cálculos que hacemos teóricos, que luego tendrán, digamos, una aplicación cuando los tomen en otras áreas, por ejemplo, la radiobiología y luego, finalmente, la física médica. Analizamos mediante técnicas ópticas y mecánicas las propiedades de células y tejidos y de ciertas estructuras proteicas. En particular, estudiamos las propiedades de la sangre y sus componentes, por ejemplo los glóbulos rojos, y de estructuras de proteínas que dan origen a la fabricación de determinados alimentos, como por ejemplo la de proteínas lácteas, con las que se pueden fabricar el queso y otros yogures y otros alimentos. Hemos desarrollado un equipo que permite estudiar las propiedades mecánicas de glóbulos rojos normales y de pacientes enfermos, que está en este momento en etapa de patentamiento, que es el único, digamos, en esa clase en todo el país. El grupo se centra en el estudio de procesos físicos y químicos que tienen lugar en superficies de materiales, es decir, la interacción que tiene lugar cuando átomos y moléculas entran en contacto con las superficies de materiales y los procesos que tienen lugar en esa situación. El objetivo es entender diferentes procesos que tienen lugar en la industria química y en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Nuestro objetivo es entender cómo tienen lugar estos procesos y a su vez ser capaces de predecir propiedades de estos sistemas
en vistas de proponer nuevos materiales con propiedades que uno desea para las diferentes aplicaciones. La División Ciencia y Tecnología de Materiales está integrada por los siguientes grupos de investigación: Física del Plasma, Metalurgia Física, Materia Condensada 2, Materiales Cerámicos y Metrología Óptica. Está orientado al uso de los plasmas, que son gases ionizados, en el tratamiento de superficies. Por ejemplo, la nitruración iónica, en donde el nitrógeno penetra dentro de, por ejemplo, acero, confiriéndole una mayor dureza. Y en otros procesos, donde también se utilizan plasmas, que se conocen como plasmas fríos, lo que son procesos PVD para el desarrollo de filmes finos. Es decir que, en este caso, en diferencia del anterior, lo que hacemos es desarrollar láminas muy delgadas, desde nanómetros hasta micrómetros, de compuestos. Esos compuestos, entre otras cosas, también sirven en algunas aplicaciones para aumentar la dureza, la resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión. Actualmente estamos estudiando, en particular, son metales que tienen relación con la industria nuclear. Por ejemplo, se estudia acá aleaciones de circonio, como por ejemplo el Circaloy 4. Esta es una aleación que se utiliza en los reactores como el reactor de Atucha, ¿no? Asimismo estudiamos aceros inoxidables, que son los que se van a utilizar en reactores del futuro, como son los reactores de fusión nuclear. Nuestro grupo lo que pretende hacer es el estudio justamente de este comportamiento mecánico, en particular la fatiga y la fractura de aleaciones metálicas, con el fin de obtener resultados interesantes académicos científicos y con el fin también de solucionar problemas industriales en la zona y en el país. Ya trabajamos en una rama de la ciencia de materiales, podría caracterizarse como física y micromecánica de materiales heterogéneos. Hacemos uso tanto de herramientas computacionales, de simulación, como de experimentos propios y recolectados en laboratorios alrededor del mundo. Nuestro objetivo es la caracterización de la estructura interna de estos materiales para poder predecir, aunando los esfuerzos experimentales y teóricos, las propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas o de conducción térmica de los distintos materiales que se podrían llegar a utilizar en desarrollos tecnológicos. Nuestra investigación es una investigación que, diríamos, está en el límite entre lo básico y lo aplicado y a ciertos desarrollos tecnológicos. Fundamentalmente lo que hacemos es un trabajo de investigación tanto de las nuevas propiedades que pueden ir teniendo los materiales, como en la investigación de los procesos de síntesis de esos nuevos materiales, donde debido a este proceso de miniaturización cada vez estamos más cerca de lo que sería el límite de la respuesta física de los materiales desde el punto de vista de las propiedades que nosotros estamos buscando. Los trabajos que se llevan a cabo en nuestro grupo están orientados al desarrollo de métodos ópticos, basados fundamentalmente en la aplicación del láser, y tienen por objetivo distintos tipos de estudios en el área de ciencia de materiales, ensayos no destructivos y mecánica experimental. La división de teoría de la materia condensada es un solo grupo. Nuestra área de estudio es lo que llamamos la teoría de la materia condensada, que implica modelizar materiales. ¿Qué materiales modelizamos nosotros? Todo el desarrollo tecnológico contemporáneo, la cámara con que me están filmando, mi celular, la computadora, está formada internamente por circuitos, por chip, que a su vez están formados por millones de pequeños elementos que se llaman transistores. Los transistores son el primer avance de la física del estado sólido de los años 50, y de ahí en adelante lo que se hizo fue investigar materiales cada vez mejores para poder achicar los dispositivos, para que tengan mayor capacidad de memoria y para que puedan cumplir funciones
cada vez más desarrollada y más avanzada. Lo que hace nuestro grupo es estudiar diferentes materiales, por ejemplo, materiales magnéticos que hoy están en las memorias de los discos rígidos de nuestras computadoras, materiales ferroeléctricos que están en las tarjetas inteligentes que se usan en los bancos y en general una serie de materiales cuyo, digamos, común denominador es que requieren de ideas, de métodos que no son los que ya se conocen en la física. Por eso nuestro grupo es de investigación, en el sentido de que nuestro objetivo último es el de llegar a hacer contacto con estas aplicaciones, pero en lo concreto lo que nosotros hacemos es tratar de desarrollar nuevos métodos de cálculo y nuevas teorías que nos permitan comprender cómo se comportan estos materiales desde el punto de vista de su constitución a escala atómica.